Buenos días, señor presidente. Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta en la Ciudad de México, del Grupo Cantón. Señor presidente, los que tuvimos a bien acompañarlo en su gira por el estado de Tabasco, allá con sus paisanas y paisanos, su servidor en lo particular tuvo a bien platicar con mis paisanos a su vez, y estos me refirieron su preocupación por el Tren Maya. Aprovechando este tema, me gustaría plantearle algunos aspectos. En primer lugar, en su gira, ¿cuál sería el estatus o cuál sería la visión y el estado actual de la obra del Tren Maya que usted haya visto? Y en segunda instancia, las y los tabasqueños están preocupados porque se refirió que una parada del Tren Maya iba a ser la refinería de Dos Bocas. En consecuencia, tengo entendido que esta obra iba a ser construida con recursos federales. A raíz de esto, el Tren Maya, bajo la jurisdicción de quién estaría, a pesar de lo que usted había comentado que lo iba a administrar el Estado, ¿va a estar administrado por la Federación o por el gobierno del Estado? Y a su vez, presidente, si esta ruta del Tren Maya, puntualmente con Dos Bocas, va a poder ser usada para transportar y en todo caso exportar ya sea el cacao, la naranja, piña, el plátano, todos los commodities o todas las cuestiones que tiene el Estado para su comercio. ¿Cuál sería esta razón, presidente? Gracias. Bueno, es muy buena pregunta. A lo mejor podemos ilustrarla. A ver si tenemos lo de la ruta del Tren Maya. Y luego lo que es el istmo y el sureste completo. Son dos cosas. El Tren Maya es Palenque, de las ciudades grandes, es Tenosique, Palenque, Tenosique, El Triunfo, Candelaria, Escárcega. Es esto. Palenque, Tenosique, El Triunfo, Escárcega. Este es el tramo 1. Ya se está trabajando en este tramo. Aquí pues es el sitio arqueológico más emblemático de toda la región maya, Palenque. Esto es lo más bello que puede haber. En lo cultural, en lo artístico, también en lo que tiene que ver con el ambiente, la naturaleza. Esto es bellísimo, Boca del Cerro. Aquí es donde el río Sumacinta ya se convierte en navegable. Es el río que viene de Guatemala. A la orilla de ese río, porque esa era la gran avenida en la época prehispánica, era la forma en que se trasladaban los mayas en grandes canoas, cayucos. Viene de arriba, y a la orilla del río, hacia Chiapas, y enfrente está Guatemala, está Yaxchilán, que es un sitio arqueológico también bellísimo. Más abajo está Piedras Negras, Yaxchilán del lado de México, de este lado del río, Piedras Negras del otro lado del río. Entonces, aquí en Boca del Cerro también hay zonas arqueológicas. Aquí acabamos de encontrar un fragmento
de una figurita olmeca, lo cual demuestra la influencia de los olmecas en toda la región. Esto es muy bello. Luego, aquí en el Triunfo, toda esta zona por aquí, están zonas arqueológicas importantes, Reforma y otras. Se acaba de descubrir una gran zona arqueológica en este sitio, Maya. Aquí es Escárcega, es como un cruce de caminos. Entonces, el tren se va a Campeche, aquí está Esna, otra gran ciudad. El concepto del tren es ciudades mayas, antiguas ciudades mayas y nuevas ciudades. Entonces, Campeche, pues, es una nueva ciudad, es una de las ciudades más bellas del país, ciudad amurallada. Entonces, luego, pues, a Calquiní, por ejemplo, y aquí está aproximadamente, aquí donde tengo mi mano, Uxmal, que es otra gran ciudad maya. Mérida, una ciudad bellísima. Izamal, que es una ciudad maya, hay en Izamal sitios arqueológicos importantes, pirámides y al mismo tiempo templos, conventos coloniales. Y luego Chichén Itzá, Valladolid, que es también una ciudad bellísima, antigua, capital de toda esta región de la península. Luego, esta parada, Nuevo Escán, que lleva allá a la costa, a Holbox, que es un paraíso. Y luego Cancún. Les decía de que este es un tramo, hasta aquí, ya están trabajando. Estos tramos están a cargo de Motangil. Este otro tramo está a cargo de Carso, ya están trabajando. Y este otro tramo está a cargo de Indi, hasta aquí, hasta Izamal. Y todo esto está a cargo de Ica, es el tramo 4. Y luego aquí es Tulum, Cancún. Aquí el tren va a ir arriba, es un viaducto. Esta es una zona, pues, bellísima, es el Mar Caribe, color turquesa. Llegan más de 10 millones de visitantes extranjeros a Cancún. Entonces, el propósito del tren también es que los que llegan acá, porque Cancún es lo más conocido en el mundo. Entonces, lo que queremos es que los que llegan acá puedan bajar por aquí y por acá, internarlos a todo lo que es la región maya. Aquí, como está tan lleno el aeropuerto de Cancún, se va a iniciar ya la construcción de un nuevo aeropuerto aquí en Tulum, con capacidad para recibir 4 millones de turistas, el aeropuerto.
Bueno, es muy importante este tramo, porque lo que se ha desarrollado en los últimos 30 años ha sido esto, nada más de todo el sureste, Cancún, ni siquiera el sur de Quintana Roo, que quedó en el abandono, y todo lo demás. Entonces, ahora es bajar al sur, como diría Serrat, el sur también existe. Entonces, aquí es bajar a Felipe Carrillo Puerto, este es el corazón de la zona maya, antes Chan Santa Cruz, aquí fue la resistencia de los mayas ante el exterminio de la guerra de castas y del porfiriato. Fíjense la historia tan importante. Quintana Roo se separa de Yucatán con Porfirio Díaz porque querían quedarse con todas las tierras. Esta isla, que es Cozumel, era de un hermano, se la entregaron a un hermano de don Justo Sierra. Entonces, consideraban que eran tierras nacionales y eran tierras de los mayas, y por eso el exterminio, lo que sucedió en Sonora con los yaquis. Pero en ese entonces, pues no había población, porque era muy inhóspito el medio, muchas enfermedades, epidemias de todo tipo. Entonces, mientras que en el porfiriato Yucatán llegó a tener 300,000 habitantes, aquí habían, en todo lo que hoy es Quintana Roo, 12,000. Pero hay otra cosa que es interesante, que no se sabe. Quintana Roo fue cárcel. Por el calor, me parece, ¿no? Porque era una zona de castigo, es como la Siberia tropical, la Siberia mexicana. Entonces, todos los dirigentes opositores al porfiriato, los que estuvieron en las huelgas de Río Blanco, los llevaron aquí. No salían, era muy difícil. Era de las peores prisiones. ¿Quién iba a imaginar que al paso del tiempo esto se iba a convertir en la región turística más importante de México y del mundo, de las más importantes del mundo? Ahora ya Quintana Roo tiene casi la población que tiene Yucatán. Entonces es bajar a Felipe Carrillo Puerto, que es un pueblo maya importante, gente muy buena, trabajadora, y bajar el tren. Aquí está Bacalar, que es una belleza, esta laguna. Chetumal, aquí están los límites ya. En Chetumal, con Belice, que también es parte de la región maya, junto con Guatemala. Luego, aquí es Espujil,
que es el límite de Quintana Roo con Campeche. Hay una disputa por este territorio, por esta franja, que van a resolver los de la Suprema Corte de Justicia entre los estados. Afortunadamente va bien y se respetan los límites actuales. Espujil es una población importante que es la cabecera municipal de Calakmul. Aquí está Calakmul, esto. Este es Calakmul. Esta es una belleza arqueológica. En línea recta está Tikal, Guatemala. Entonces, es del mismo tiempo. Aquí en la raya de Guatemala con México, del lado de Guatemala hay otra zona que se llama el Mirador. Bueno, el tren lo que busca es, a ver, esto es una zona natural protegida. Entonces, cuidando la zona natural protegida, se va a poder llegar a Calakmul. Aquí hay venados y armadillos y pavos reales y pájaros. Esto es una belleza, otro paraíso. Y la zona muy importante, porque tiene antecedentes como Teotihuacán, que se fue haciendo por etapas, por épocas. Abajo hay una pirámide más antigua, luego construyeron otra. Aquí hay una abajo del siglo III antes de Cristo, muy en el periodo olmeca o el periodo temprano maya, y la cubrieron con otra pirámide. Bueno, lo que hay abajo son murales, afortunadamente no intervenidos y bien cuidados. Los mismos mayas de la época del clásico maya protegieron lo que venía de atrás. Entonces, hay unas pinturas bellísimas de artistas. Está pintado un mercado maya. Ahora no se puede ir, está cerrado y lo tenemos que cuidar bien, porque esto es único, es un tesoro. Bueno, seguimos y aquí encontramos de nuevo Escárcega. ¿Sí? Estos son 1.500 kilómetros. Este tren lo queremos terminar para finales del 23, por eso estamos trabajando con todo. Afortunadamente aprovecho para agradecerle mucho a las comunidades, porque aún cuando no hay afectaciones, porque se utiliza el derecho de vía, acuérdense que existía el ferrocarril del sureste, todo esto de aquí, Palenque hasta Valladolid. Lo nuevo es esto, pero va por la carretera, el tren. Incluso aquí de Cancún, les decía, a Tulum, que hay mucho tráfico, va arriba, como un segundo piso. Va a ser un tren moderno, turístico, panorámico, que va a estar viéndose la selva verde y en el fondo el mar Caribe. Entonces, este es un proyecto, llega hasta aquí. Luego, a ver si me pones nada más el sureste. De Palenque, eso es. Este es el otro. Aquí está Palenque. Hasta aquí llega el Maya.
este ya existía, todo esto ya existía. Es el tren del Istmo y es el tren de Ixtepec a Tapachula, a la frontera de Guatemala, pero está abandonado. Acuérdense que privatizaron todos los trenes, se acabaron los trenes de pasajeros, eso se los debemos a los genios, a los tecnócratas y a la corrupción, porque se privatizaron todos los trenes, se acabaron los trenes de pasajeros que había. Entonces todo esto quedó en el abandono. Afortunadamente, como a los neoliberales ni siquiera les interesaba el sureste, por suerte dejaron esto sin privatizar. De aquí para el norte, más de 20,000 kilómetros de vías férreas privatizadas, 2 grandes empresas extranjeras. Una de esas empresas se llevó a trabajar de asesor al expresidente Zedillo, que fue el que llevó a cabo la privatización de los ferrocarriles. Tengo que repetir y repetir, yo no soy escritor, los escritores no deben de repetirse, pero un dirigente sí, tiene que repetir y repetir, porque es una labor pedagógica y me interesa que los jóvenes tengan toda la información, todos los antecedentes, y que también el pueblo sepa, porque hay muchos que desconocen estas realidades, porque se les ocultaron durante el periodo neoliberal. Los medios no hicieron su trabajo para informarle al pueblo. Ayer lo decía yo, nos tenían volteando a ver para otro lado mientras saqueaban y nadie gritaba, nos roban, nos están saqueando. Y se llevó a cabo el saqueo en el periodo neoliberal más grande en la historia de México, y nosotros viendo para otro lado. No se mencionaba ni en la academia, ni en las universidades, mucho menos en el gobierno, en el poder legislativo, en el poder judicial, el tema de corrupción. No existía la corrupción. Bueno, tan es así que no era delito grave. Pero lo más importante de todo es que el principal problema de México, la corrupción, no estaba en la agenda. Nos tenían bien manipulados, al grado que todavía hay quienes defienden eso. Lo más grave no es que existan saqueadores, lo más grave es que exista tanta gente defendiendo a saqueadores. Increíble. Bueno, regresando, el segundo programa es Palenque, Coatzacoalcos. Este es el del Istmo, Salina Cruz. Aquí son 300 kilómetros. Y aquí lo que queremos es que se convierta en un canal de Panamá por tierra para unir al Pacífico con el Atlántico, sobre todo con la costa este de Estados Unidos.
esto tiene ventajas con relación al Canal de Panamá. Ventaja de que puede significar menos distancia para pasar de un océano a otro. Entonces, estamos rehabilitando este puerto, estamos rehabilitando el de Coatzacoalcos, se está modernizando esta vía. Aquí van a ver, ya se tienen adquiridos terrenos, 10 parques industriales aquí. Las empresas que se quieran ubicar en estos parques industriales van a tener subsidios fiscales. ¿Por qué queremos que esto se convierta en una cortina de desarrollo? Para que los que por necesidad tienen que pasar al norte tengan aquí opciones de trabajo. Bueno, el plan incluye rehabilitar, decía yo, de Palenque a Coatzacoalcos. Ya se está trabajando aquí y vamos también a rehabilitar esta vía de Ixtepec a los límites con Guatemala. Este es el segundo proyecto. El ramal que mencionas es un ramal de Estación Chontalpa a Dos Bocas. Dos Bocas está aquí, la nueva refinería. Entonces vamos a construir este ramal. Este proyecto va avanzado, lo tenemos que terminar también en el 23, aquí en el puerto, para que puedan llegar barcos grandes con miles de contenedores. Estamos construyendo, por ejemplo, un rompeolas mar adentro para crear las condiciones, modernizar este puerto. Este puerto lo hizo Porfirio Díaz, como el de Coatzacoalcos y como el de Veracruz. Los hizo con un empresario inglés, Pearson, que era su contratista favorito. Y en ese entonces no tuvo mucho éxito porque Asia no tenía el desarrollo que tiene actualmente. Por eso siguió siendo Veracruz el puerto más importante. Ahora los puertos del Pacífico, por el desarrollo de Asia, para acá, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, son puertos muy importantes. Son de los cambios que se han dado en el mundo. Les decía, pues Pearson hizo estos puertos, no están mal hechos, son buenas obras, pero las estamos ampliando, mejorando. Estos dos, Pearson hizo también el ferrocarril, en la época de Porfirio. Entonces, ¿por qué el desarrollo de esta región también? Porque esta era la región olvidada. Les decía yo que ni para robar les importaba. Por eso dejaron sin privatizar las vías del ferrocarril. No les interesaba. Y resulta que aquí hay mucha pobreza, muchas necesidades, y ahora hay inversión pública federal. Esto no significa que se va a dejar de atender el centro o el norte, lo estamos haciendo, pero es equilibrar, atender el sur-sureste. Además hay una cosa que debe saberse. De aquí salió durante décadas una cantidad suficiente del presupuesto público para desarrollar a todo el país.
porque aquí se produce el 95% del petróleo de México, se extrae el petróleo. Y hubieron años, todavía con Fox, que el 45% del presupuesto nacional se integraba con ingresos petroleros. Entonces, le ha dado mucho al sureste, al resto del país. Yo creo que ya es el tiempo de que se le recompense, sobre todo atendiendo el desarrollo económico y social. Y esto incluye Veracruz, incluye Guerrero, donde voy hoy, a eso, incluye Oaxaca, Chiapas. Tu pregunta me ayudó para explicar más. Gracias, presidente. Y aunado también a lo que comentaba de regresarle, o más bien dicho, de recompensar los esfuerzos que el sureste ha dado al país y particularmente Tabasco, estando en el estado, en mi casa cuando era niño, con de mis papás, encontré un libro que había leído anteriormente del gobierno del general Cárdenas. En él aparece quien fuese su secretario de Economía, si no me equivoco, el general Francisco Mujica. El general Francisco Mujica fue gobernador del estado de Tabasco y le comentaba al general Cárdenas que habría de tabasqueñizar todo México. Bajo esta premisa, señor presidente, yo le preguntaría, ¿usted considera prudente tabasqueñizar México, que hace falta integrar estos conceptos que ha dado Tabasco a todo el país? Ergo, a lo mejor teniendo en esta segunda etapa de su gobierno más tabasqueños o tabasqueñas en su gabinete, y también aprovechar algunas ideas que se hayan dado, como en su momento dado fue los centros integradores en el gobierno de don Enrique González Pedrero. ¿Considera usted prudente que algunas ideas, o consideraría viable tabasqueñizar México, presidente, siendo usted oriundo de la zona? Gracias. Pues, yo represento a todos los mexicanos y en todo el país hay cultura. México, lo he dicho muchas veces, es un mosaico cultural, tiene mucho potencial cultural, artístico, su pueblo es extraordinario en todos lados, en todo el país. Cada estado tiene su historia, por eso es muy importante en la investigación lo que se conoce como la microhistoria. Uno lee Pueblo en Vilo de don Luis González, que es una historia de su pueblo, San José de Gracia, Michoacán, y aún tratándose de la historia de un pueblo, es todo. Es una cosa bellísima ese libro. Pero lo mismo pasa con Chihuahua, todas sus historias. Nada más estudiar a Orozco, que fue durante mucho tiempo un hombre consecuente, revolucionario, y luego cambió. O estudiar a Luis Terrazas, de Chihuahua, que se decía que Chihuahua, que Terrazas no era de Chihuahua, sino Chihuahua de Terrazas. Villa, hay un libro que se llama, creo que La sangre al río, sobre Parral.
la historia de una familia de Chihuahua que enfrenta a Villa, que es un buen libro, un buen escritor, familia de los Herrera, de Maclovio Herrera, es la familia que enfrenta a Villa, pero el libro es extraordinario. Ahora que estuvimos en Torreón, hay un libro se llama La Casa del Sufrimiento Ajeno o algo así, sobre Torreón y en especial sobre la represión a los migrantes chinos cuando la revolución. Es un buen escritor, también historia regional, y así hay muchos en todo el país. Entonces, cada pueblo, somos muchos Méxicos, todos con cultura. Acabamos de estar en Jerez para conmemorar la Casa del Dolor Ajeno. Sí, la Casa del Dolor Ajeno, es un muy buen escritor. Decía que estuvimos en Jerez recordando a Ramón López Velarde. En todos lados, todos, recorrer México, ¿no? El pueblo de Jalisco, donde nació Huerta, Colotlán, les platico una anécdota. Un día llego ahí y se trata de Huerta. Ustedes saben qué significó. Yo soy maderista. Entonces, ahí en la plaza empiezo a hablar de la necesidad del cambio, cuando estábamos en la oposición. Entonces un señor me dice, ¿y qué opina de Huerta en su pueblo? Entonces, como ya conozco yo a la gente, ¿no?, la idiosincrasia de los pueblos, pues fui cuidadoso. Pero ahí tienen una idea distinta de Huerta en su pueblo. Entonces, ese es México. La frase de el general Mújica se aplica porque a él lo mandan, siendo michoacano, es un revolucionario intachable, es al que más admiro de los revolucionarios. Entonces lo mandan porque los revolucionarios en Tabasco se estaban enfrentando, como suele pasar en todos los movimientos que hay. Bueno, la Revolución Mexicana terminó en enfrentamiento en las mismas filas del movimiento revolucionario. Se dividen Carranza por un lado, Obregón por otro, o Carranza y Obregón juntos, y Villa en otro, Zapata en otro. Zapata, por ejemplo, cuando el plan de Ayala se lanza en contra de Madero y reconoce a Orozco, a Pascual Orozco, que luego termina muy mal, muy mal. Pero bueno, hay siempre, ¿no?, estas confrontaciones
en la historia. Y en Tabasco, pues los mismos revolucionarios estaban enfrentados, habían asesinado al gobernador revolucionario y va a poner orden el general Mujica y gobierna Tabasco como un año y encuentra las arcas vacías y gobierna también que cuando termina su misión, además de todo lo que hizo, bueno, fue el que dotó al primer ejido de Tabasco, una isla que se llama El Chinal, entregó la isla que estaba en manos de una empresa extranjera, la habían despojado a campesinos y fueron a ver al general, fíjense qué historia, fueron a ver al general Mujica y el general Mujica le restituyó la tierra a los campesinos, la isla del Chinal en Jonuta. Entonces los dueños de la empresa vienen a ver al presidente Carranza y el presidente Carranza le ordena al gobernador de Tabasco, Francisco J. Mujica, que le devuelva la tierra a la empresa extranjera. Y le contesta el general Mujica de que no, y lo fundamenta. ¿Por qué se había hecho la revolución? ¿Para qué se había luchado? Ya se había expedido la ley agraria de enero de 1915. Pero al final de la carta le dice, si usted considera que se le debe devolver la tierra a esta caudalada compañía en contra de sus dueños originarios, los campesinos, le pido de manera amable que piense en nombrar a otra persona, porque yo renuncio al gobierno. Tiene una frase bellísima, dice, porque mi honestidad es lo que estimo más importante en mi vida. Y ahí va la carta, pues ya no pudo Carranza y se quedó el general Mujica. Pero lo interesante de esto es que termina el gobierno y deja dinero en la caja. Entonces, en su informe dice cómo lo hicimos. Dice, con un manejo honrado del presupuesto y con pequeñas reformas. Entonces, ¿qué es el gobierno? ¿Qué es un buen gobierno? Es manejar el presupuesto con honradez. Entonces, el general Mujica fue el que dijo, hay que tabasqueñizar a México. Y después el general Cárdenas, ya estoy presumiendo, ¿no? Dijo, Tabasco, laboratorio de la revolución. Y yo tengo el orgullo, también permítanme presumirlo, de que en mi estado no tiene fuerza política el conservadurismo. El Partido Conservador en la pasada elección, en la elección estatal para diputados, obtuvo el 1.5%. Así es Tabasco y no como lo pintan.